Bienvenidos al día 24 de los 40 días con el Espíritu Santo. Hoy avanzamos un día más en este proceso lleno de fe, crecimiento y transformación en la presencia de Dios. En este día 24, abre tu corazón y permite que cada palabra de este audiolibro fortalezca tu espíritu, renueve tu mente y te acerque aún más al propósito que Dios tiene para tu vida. Día 24. La obra del Espíritu en la preparación de obreros, esto es, el llamado. En Efesios 4:11 leemos, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Objetivo, que al final de esta lección usted sea capaz de recordar las 5 capacidades o dones para el ministerio en la iglesia. De suma importancia es saber cómo el Espíritu Santo capacita y prepara obreros como guías espirituales, operando por medio de ellos para el crecimiento y desarrollo del cuerpo de Cristo en la iglesia, según el plan de Dios. Para esta labor fue necesario que el Espíritu Santo impartiera dones o capacidades, con las cuales se llevaría a cabo la tarea diversificada en el servicio de su santa obra. Todas las capacidades mencionadas en este pasaje bíblico son llamadas dones del Espíritu o dones para el ministerio en la iglesia. Estos deben distinguirse del don del Espíritu, es decir, que los primeros nos hablan de habilidades sobrenaturales para servir y el segundo del derramamiento del Espíritu Santo sobre la vida del creyente, enviado por el Cristo ascendido a los cielos. Hechos 2:33. ¿Cómo se puede ver la obra del Espíritu en la preparación de obreros para servir en la iglesia? 1. Los obreros son elegidos y llamados según la soberana voluntad de Dios. En la elección de los obreros para servir a Dios en algún ministerio, participa el Dios Trino, siendo el Espíritu Santo el agente que capacita. Esta elección es en Cristo, según lo dice en Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Aunque esta elección primariamente es para salvación, Dios ya de antemano tenía puesta su mirada en aquellos que le iban a servir de manera especial en algún ministerio. Mediante la elección, Dios escoge en Cristo para que sean llamados, Romanos 8:30, justificados, Romanos 3:24, glorificados, hechos conforme a la imagen de Cristo, santos, sin mancha, redimidos y adoptados en su reino como sus hijos. Todo este proceso es necesario para servir a Dios en la iglesia o en el campo evangelístico y misionero. Solo el que nos eligió según su presciencia puede marcar la ruta en nuestra nueva vida para llevarnos a conocer las inescrutables obras de su poder. Dios otorga de forma milagrosa su naturaleza divina a los que hemos sido salvos por su gracia para formar parte de su cuerpo que es la iglesia. La elección en Cristo es primordialmente colectiva, es decir, para formar un pueblo santo para Dios. 1 Pedro 2:9. Sin embargo, dentro de ese pueblo, llama a los que Él quiere para propósitos en servicios específicos. Ejemplo, Saulo y Bernabé. La Biblia dice en Hechos 13:1-2, había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Pablo y Bernabé fueron llamados al servicio misionero y comisionados por la iglesia de Antioquía. Se les llamó a predicar el Evangelio y así llevar a hombres y mujeres a una relación de salvación con Cristo. Otro ejemplo de llamado lo encontramos en Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí,
y antes que nacieses te santifiqué, apartado o elegido. Te di por profeta a las naciones. Dios llamó a Jeremías para el oficio profético desde antes que naciera y había determinado que sería profeta. Su ministerio se destacó en medio de un tiempo difícil en el reino de Judá. Ministró durante el reinado de 5 reyes: Josías, Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías, por un espacio de más o menos 40 años. Así como Dios usó a estos hombres bajo el poder y unción del Espíritu Santo, también usted puede ser usado por Él para cumplir con el propósito de Dios para su vida en algún ministerio. Decídase a servir con amor y permita que el Señor obre, capacitándole y llenándole con su Santo Espíritu. 2. Los obreros elegidos son capacitados por Dios. El servicio en algún ministerio es una forma de amar y adorar a Dios. La actitud que debe prevalecer en todo cristiano que sirve a Dios es no hacer lo que quiero, sino lo que Él quiere. Es de resaltar que cuando Pablo y Bernabé fueron elegidos por el Espíritu Santo, enseguida se levantaron para comenzar su primer viaje misionero. Es en este punto donde se acentúa la naturaleza del Espíritu implantada en la vida de estos 2 misioneros para hacer la voluntad de Dios. 3. Los obreros son constituidos por Dios. Todas las capacidades o dones provienen de Dios. Dios mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Efesios 4:11. Constituir viene de la palabra griega didomi, que denota conceder, confiar, entregar, infundir, poner, producir y tener misericordia. El mismo Dios constituyó, es decir, entregó en la vida de hombres y mujeres dones para el servicio de su obra, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra perfeccionar brinda la idea de que algo no está completo, que necesita llevarse a la total restauración. Esta palabra proviene del griego katartisis, o sea, equiparse por completo. Aún no somos perfectos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. 1 Corintios 13:10. Este versículo destaca que los dones espirituales actuales son temporales y serán sustituidos por la plenitud de Cristo en su venida. Cristo poseía toda la autoridad y soberanía para otorgar los dones espirituales a aquellos que Él había llamado al servicio en su iglesia. No solo dio dones, sino que también confió en nosotros para que hiciéramos su obra, y por su misericordia nos colocó en el lugar que Él determinó según su voluntad. Pablo también fue constituido apóstol de Jesucristo, apartado de forma única para predicar a los gentiles, o sea, a los no judíos, el evangelio de salvación. Pero cuando agradó a Dios apartarme desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Gálatas 1:15-16. Este apóstol también tuvo un encuentro personal y milagroso con Jesús en su conversión, camino a Damasco, donde se le fue dada instrucción precisa que tenía que obedecer. Desde ese momento se entregó con sinceridad y devoción al propósito para el cual había sido llamado y asignado. Los apóstoles que hoy conocemos y de los cuales leemos en la palabra de Dios también fueron asignados por Cristo en responsabilidades específicas, como se describe a continuación. A. Poner los cimientos fundamentales de la Iglesia. Efesios 2:20. B. Recibir, declarar y escribir la palabra de Dios. Efesios 3:5 y Hechos 11:28. Y C. Dar confirmación de esa palabra por medio de señales, prodigios y milagros. 2 Corintios 12:12 y Hechos 8:6. Conclusión. Apreciable hermano, ¿cuál es tu llamado o cuál es
tu asignación dentro de la iglesia. Si estás sirviendo ya, continúa haciéndolo, pero si en el lugar donde te encuentras laborando no es el de tu asignación, es tiempo que hables con Dios sinceramente y pidas que su Espíritu te guíe como lo hizo con Pablo cuando preguntó: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Hechos 9:6. La revelación que recibió de Jesucristo, Gálatas 1:12, es el único y exclusivo evangelio que tiene poder para salvación. Dios nos ha elegido desde el vientre de nuestra madre para el propósito de Él. Nos capacitó con el poder de su Espíritu Santo y nos ha dado una asignación dentro de su iglesia. Servir a Dios es un alto privilegio que no podemos negar. Él nos ha elegido según su grande misericordia con que nos amó desde el vientre de nuestra madre para un propósito específico. Ya nos capacitó dándonos dones por medio del Espíritu Santo y nos asignó un lugar dentro de la iglesia para servirle con dedicación y entrega. Solo debemos decir: hágase tu voluntad, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Esta fue la oración de Jesús en el Getsemaní, Mateo 26:39. Reflexión: ¿qué enseñanza puedo aplicar hoy a mi vida? ¿Qué me está mostrando Dios a través de esta lección? ¿Hay algo que debo cambiar o fortalecer en mi vida espiritual? Versículos para memorizar. Efesios 4:11. Gracias por haber llegado hasta este día 24. Cada paso que das en este proceso es una muestra de tu fe y tu deseo de acercarte más a Dios. Que todo lo que has recibido hoy quede guardado en tu corazón y se refleje en tu vida diaria. Que el Espíritu Santo te siga guiando, fortaleciendo y llenando de su paz. Sigue adelante con confianza. Mañana continuamos con el día 25 en este hermoso caminar.